Muy bien, amigos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que por supuesto es obligado esta semana. La importancia, el impacto que tiene, el que además coincide que México el 1 de diciembre cambia de poderes ejecutivos y también en Estados Unidos en diciembre entra la nueva presidencia de los Estados Unidos. Y en estos días fuimos testigos de las elecciones en Estados Unidos. Finalmente el presidente Obama es reelecto y va a tomar nuevamente posesión de la Casa Blanca, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que también Enrique Peña Nieto sea nombrado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué efectos va a tener esto en la relación económico-financiera entre ambas naciones? ¿Nos beneficia, nos perjudica el que un demócrata, el que específicamente el señor Obama esté en la Casa Blanca? Al respecto vamos a platicar con Sergio Martín Moreno, él es el presidente senior, el director economista senior de HSBC México, también con Antonio Castro Quirós, socio director de CAPEM Oxford, y el maestro Rafael Ramírez de Alba, profesor de entorno económico y director del MBA ejecutivo de el IPADE, nada más y nada menos que del IPADE. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Financiero. Ya nada más de la concentración del tema, se me ve el nombre de mi propio programa. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Efraín. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que tenemos es un panorama o un escenario razonablemente bueno, donde se espera que la política monetaria siga apoyando la recuperación americana y por lo mismo el tipo de cambio, en este caso el dólar, se deprecie un poco, y esto ayude también a que siga habiendo un flujo de liquidez importante a nivel global. De hecho, desde el principio, desde el miércoles pasado, inmediatamente después de las elecciones, comenzaron a ponerse nerviosos los mercados financieros internacionales. No, yo creo que el nerviosismo se basó fundamentalmente en la posibilidad, aunque en serio los medios lo manejan de tal manera que Romney parecía viable que llegara, estaba apretadísima las encuestas. Finalmente creo que el resultado fue más suelto de lo que se podía haber esperado, lo que decían las encuestas primeras. No, yo creo que los mercados estaban nerviosos por una sencilla razón. Hay una tendencia de política económica que trae Obama. Hay que recordar que a Obama le tocó bregar con lo más podrido de la crisis que le dejó Bush. Aplicó obviamente políticas fiscales, continuó con ahora ya es el precipicio fiscal, pero el paquete de medidas de incentivos fiscales que aplica Bush lo sigue renovando y se va por la política monetaria para sacar a Estados Unidos de la crisis. Ahora, me da la impresión de todas maneras que tanto en México como en Estados Unidos hubo una especie de cada quien en sus elecciones, ¿verdad? Cada quien con sus elecciones presidenciales, pero hubo un voto de no a renovaciones que puedan traernos experimentos que puedan fallar. Bueno, me parece que esa es efectivamente la retórica que se ha venido manejando y en ese sentido es un poco contradictorio entonces la respuesta de los mercados, porque claramente los mercados se cayeron después de conocer los resultados de la elección. Claro, no les convino a ellos. Cuando se pensaba que Obama era el candidato de la clase media, el candidato que estaba en contra de Wall Street, el que pasó las reformas regulatorias para eliminar los excesos de los bancos, etcétera. Entonces, uno podría pensar que debería de haber sido al revés. Pero Wall Street evidentemente reprueba a Obama, hubiera preferido un republicano. A mí sí, me parece que sí, aunque no hay que olvidar dos cosas, ¿no? Una, la composición no solamente de la presidencia, sino del Congreso. Entonces, lo que nos encontramos después de las elecciones es que estamos igual de como estábamos antes. La Cámara de Representantes controlada por un partido y la presidencia y el Senado controlada por el otro partido. Cuando tienes el problema del precipicio fiscal que va a tener un impacto importantísimo en la economía americana dentro de unos cuantos meses y no se ve cómo se va a arreglar. Yo creo que esa es la principal preocupación de corto plazo. Y de largo plazo es que efectivamente, como bien mencionábamos, el problema de origen es la gran cantidad de deuda y el déficit fiscal enorme que se está generando. Esto que está diciendo Rafael y que por supuesto también lo comentó Antonio, Sergio, ¿qué opinas al respecto? Bueno, es muy difícil, es muy difícil porque el tamaño, la magnitud de la crisis que se desató precisamente al inicio de la administración de Obama, hace 4 años, en 2008, lo que ha venido a dar es una digamos, una catástrofe económica a nivel mundial
que ha tirado pues a muchos gobiernos desde el punto de vista político y muchas economías y que ha traído mucha debilidad. Esa magnitud y la situación de varios enfoques para poderla atacar en Europa con un enfoque más estructural, que toma más tiempo el solucionar las cosas. ¿Eso cómo afecta positivo o negativamente a México? La idea de Obama es muy sencilla y está consciente, lo mismo que Romney y que todos los estadounidenses, de que la política económica de los últimos años, no estoy hablando de la política económica pública, sino la política económica real, la que han emprendido las empresas, ha sido sacar su planta productiva de Estados Unidos para buscar lugares más competitivos, más baratos, donde tengan desgravaciones tributarias. Sí, pero aquí, por ejemplo, lo que está ocurriendo ya con la Realpolitik de Obama, cuando en el momento en que estamos pensando en que él ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por 4 años más. Realpolitik significa, vámonos a lo práctico. Y a lo práctico es que van a tener que seguir con políticas monetarias, pero al mismo tiempo reactivar la economía productiva. La interrelación económica entre México y Estados Unidos es fortísima, ¿no? Ya no somos traspatio. No somos traspatio de ninguna manera. Y fíjate, una cosa que me llamó la atención es que durante toda la campaña se habló de muchos temas, pero no se habló de México. Lo cual probablemente lo podemos interpretar de una manera negativa, pero a mí me parece que es positivo porque ya el hecho que haya un tratado de libre comercio, que seamos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, parece que no causa tanto ruido, parece que nos estamos dando cuenta que somos necesarios uno para el otro. Entonces, definitivamente déjame regresar al punto, una de las preguntas que hiciste hace rato, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en México? Yo te diría, hay como que 2 vías importantes donde se puede impactar, las cuales desgraciadamente las 2 me preocupan. La primera es que el tema comercial. Recordemos que una de las bases más importantes del Partido Demócrata del presidente Obama son los sindicatos. Y los sindicatos normalmente tienden a adoptar posturas proteccionistas. Entonces, ya vimos las primeras señales en los meses anteriores, el problema del tomate, de las exportaciones de tomate hacia Estados Unidos. Vimos también la imposición de tarifas hacia los paneles solares que vienen de China a Estados Unidos. Es decir, el tema comercial como que no está tanto a la vista de la gente, pero me parece un tema importante que hay que cuidar, y si el proteccionismo incrementa, eso nos podría afectar de manera negativa, por un lado. Y por el otro lado, yo soy de la idea de, a pesar de la gran dificultad que heredó Obama, sin duda, de la crisis económica de la administración anterior, me parece que una política expansionaria monetaria y fiscal sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos no ha dado simplemente el resultado que esperábamos. Y yo creo que 4 años más de Obama son 4 años más de la misma política, de seguir intentando lo mismo. Entonces, yo desgraciadamente no soy muy optimista en que haya un crecimiento económico importante, una recuperación económica importante en Estados Unidos y, por lo tanto, que México no se beneficie de esa esperada recuperación que debería de tener Estados Unidos y que nos convendría tanto a ellos como a nosotros. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.